al libro de Lucas 14:25. Cuando lo tengamos le hacemos reverencia a la palabra, ¿no? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te seguimos dando la gloria, la honra y la alabanza, mi Rey. Una vez más delante de tu presencia, Padre, aquí continuamos, Señor. He aquí que se va a llevar la exposición de tu palabra, Padre, que sea usted, Espíritu Santo, tomando mi boca, Padre, ayudándome a vivirla, Señor, y que haga el efecto que tienes predestinado para cada persona en el corazón, Señor. Glorifícate de una manera en especial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, y le brindamos un aplauso a Cristo, que vive, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Un pasaje muy conocido de lo que el Señor le dice a esa multitud que lo seguía en ese momento. Nuestro Señor Jesús iba camino a Jerusalén, y en medio de ese caminar sabemos que las multitudes le seguían por muchos motivos. Algunas porque de verdad querían convertirse, de verdad querían un cambio en su vida. Otras le seguían por milagros, otra parte le servía por la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y al Señor no le maravillaba que la multitud lo siguiera. Primero, porque el Señor conocía el corazón de cada uno de ellos. Y segundo, porque a la verdad que la multitud lo siguiera no era el detalle. El detalle era que esa multitud estuviera dispuesta a pagar el precio de ese llamado. Que esa multitud estuviera dispuesta a pagar el precio de esa selección que Dios hiciera de los que estaban en ese lugar. El título de esta mañana, lo dije la semana pasada, es el precio de ser escogido. Dios nos selecciona y Dios nos escoge, pero tenemos que pagar un precio que no tiene que ver con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo pagó un precio porque nosotros éramos reos de muerte. Estábamos en condenación, separados de Dios por el pecado de Adán. Y Cristo nos justificó en la cruz del Calvario. Pero este precio es el costo que tenemos que pagar cada uno de nosotros por esa selección, por esa escogencia que hizo Dios de usted y de mí. Y dice que volteándose a las grandes multitudes que le seguían, le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque todo escogido, todo llamado, Dios lo escoge y luego que lo escoge lo convierte en un discípulo. Usted y yo somos discípulos del Señor, porque recibimos las enseñanzas de un maestro que la dejó escrita a través de esta palabra. Así como en aquellos tiempos, la diferencia es que ellos vieron a Cristo físicamente, nosotros no le vemos, pero somos bienaventurados porque creemos, ¿verdad? Porque eso lo dice su palabra. Pero así como somos escogidos y somos discípulos, hay un precio que hay que pagar, iglesia del Señor. Y así como Cristo le dijo a ellos, aborrecer, ese verbo aborrecer en griego, no es que usted va a odiar, sí, tiene varios significados, pero lo que Cristo le estaba hablando a ellos era de prioridades. Dios te escogió, es bueno. Se siente bien saber que hay un Dios que nos escogió, pero hay prioridades. Dios quiere que empecemos a marcar prioridades y la primera prioridad es Él. Por eso Él le dice, si alguno no aborrece, es decir, si tú no amas menos a tu madre, a tu padre, ¿por qué señala justamente la familia? Porque es lo que más nos duele, ¿cierto? Es lo que más nos cuesta despegarnos de esos seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros bienes. Es lo que más nos cuesta despegarnos. Y Cristo no le dijo, si no aborrece a tu vecino, no. Lo primero que empezó fue por lo que más el hombre ama. Aborrecer es amar menos. Y aquí el Señor lo que estaba hablando era de prioridades. Y es lo que el Señor nos dice en esta mañana, iglesia del Señor. Si hemos decidido aceptar este llamado, si hemos decidido aceptar esta selección, entendamos que para Dios hay prioridades. Que Él no puede ser el segundo plato, que Él no puede ser el tercero, Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. Y lamentablemente en estos tiempos, gran parte de la iglesia a nivel mundial no le está dando la prioridad al Señor. Y Dios no los engaña a ellos, el Señor le dice la verdad.
está bien, me puede seguir. El Señor vino a salvarnos, a rescatarnos, lo que ya sabemos. Pero hay condiciones. Es como cuando un atleta, meditando yo en esto, es como cuando un atleta lo seleccionan para firmarlo, ¿verdad que sí? Ahí hay un contrato, pero antes de él firmar ese contrato, él tiene que leerlo. Y le dicen cuáles son las condiciones, si él lo firma, y cuáles son las condiciones si al firmarlo él lo incumple. Así es Dios con nosotros. Cuando fuimos al río y nos bautizamos, hicimos ese pacto con Dios de que muero para el mundo y vivo para Cristo, yo firmé un contrato con mi Señor, donde yo aceptaba el llamado que Él me estaba haciendo, su invitación, y estoy aceptando al mismo tiempo las condiciones que trae esa selección que el Señor ha hecho. Todos queremos el llamado, todos queremos la selección, pero no todos queremos pagar el precio. Y hay muchos precios, pero en esta mañana vamos a hablar de unos cuantos, amén. ¿Qué dice el 27? Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz se ha familiarizado mucho con el tema de los problemas y las dificultades. No se dice que no. Literalmente, la cruz en ese tiempo era la muerte más vergonzosa que podía existir. Era la peor manera de una persona ser castigada. Era el peor crimen que se supone que se debía cometer para tener una muerte de esa manera. Pero si nosotros llevamos esto al sentido espiritual, esta cruz también significa, porque Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, pero esta cruz también significa morir a mi yo, morir a mi viejo hombre, morir a esa vieja mujer que durante tanto tiempo ha estado allí y ahora viene a los pies de Cristo. Toma tu cruz. ¿Cuál es mi cruz? Todas esas áreas en las que a mí no me gustan, que me digan nada, en las que yo quiero hacer lo que mejor me parece, pero que Dios me dice lo contrario. Y Dios dice en esta mañana, iglesia del Señor, hemos tomado el paso de seguirle, entonces es necesario que tomemos esa cruz cada día. Una cruz donde yo muero a la vieja mujer, cada día. Cada día, no es que es el día nada más que acepté a Cristo, no es el día nada más que yo ayuno y al siguiente día sigo siendo la misma, no. Es una muerte espiritual del viejo hombre cada día. Espiritualmente, eso también significa esa cruz. Pero ¿cuántos realmente están muriendo en estos tiempos en ese viejo hombre o en esa vieja mujer? Porque es que es fácil pagar el precio de morir a lo que a mí me gusta, a los que tienen placeres o deseos de repente de hacer lo malo, a los que tienen placeres y deseos que no son agradables a Dios. ¿Usted cree que es fácil? Eso no es fácil. Porque a esta carne le gusta es la carne. No es fácil morir a lo que nosotros veníamos con tantos años adaptados y acostumbrados. Y tener que hacer un freno y decir, hey, no, esto no le agrada a Dios, pero es lo que tenemos que hacer todos los días. Morir de una vez por todas, cada día, porque cada día hay áreas en nuestras vidas, se van sellando unas y se siguen sellando otras y otras y otras hasta que seamos arrebatados de este lugar. Porque está el proceso de justificación, está el proceso de santificación y está el proceso de glorificación. Cuando nosotros, el Señor nos escoge, el Señor nos justificó en la cruz del Calvario, el Señor nos santifica, es decir, nos manda a santificarnos, que nos apartemos de todo lo que a Dios no le agrada. Eso es santificarse, me aparto de todo lo que a Dios no le agrada. Y el proceso de glorificación se produce cuando seamos arrebatados. Cuando ya definitivamente no tengo que luchar con esta carne, ni con mis concupiscencias, ni mis deseos, ni mis pasiones. Y ahí se da por completo el proceso de la salvación. Vamos a Lucas 9:58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Uno se ofreció y al otro le dijo, sígueme. Cuando Dios le dice, sígueme, ahí Dios está haciendo el llamado y al mismo tiempo lo está seleccionando. Así como el Señor hizo con usted, que le evangelizaron, le fueron predicando y todavía de repente lo están haciendo porque no todos están bautizados. Cuando el Señor le dijo a él, sígueme, Dios lo estaba seleccionando. Pero él le dije, déjame que vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. No era que el Señor no quería que él fuera a enterrar a su padre, no era eso.
Lo que Dios le estaba dando a entender es que si tú estás aceptando la selección que yo te estoy haciendo, tu prioridad tengo que ser yo. Tu prioridad no puede ser tu familia, porque si no, no estás apto para el reino de los cielos. Suena duro, pero es la realidad, iglesia del Señor. Y lamentablemente en estos tiempos, y lo digo con toda responsabilidad, hay personas que todavía tienen años en el Evangelio y están apegadas a cosas que le impiden poder seguir a Cristo como el Señor manda. Si nosotros nos hacemos un análisis en esta mañana, así como yo me lo hice, todavía quedan cosas que nos impiden servirle a Dios como Dios quiere. Y es tiempo, iglesia del Señor, de que meditemos en esto. El Señor te hizo un llamado, el Señor te hizo una selección. No para que priorizaras tu empleo, no para que priorizaras tu hogar, tu familia. Antes de todo eso, lo primero es Cristo. Y lamentablemente no lo estamos haciendo la gran mayoría. Que yo lo hago porque muchas veces, si mi prioridad es Cristo y mi prioridad es servirle, porque pudiendo ir a llevar las buenas nuevas de salvación, muchas veces me quedo en mi hogar. Si mi prioridad es Cristo y mi prioridad es hacer su voluntad, porque muchas veces en vez de venirme al servicio, me voy a otro lugar? O pudiendo venir, me quedo en mi casa. Entonces su prioridad y la mía cuando hago esto no es Cristo. No nos engañemos, iglesia del Señor. Porque si mi prioridad es Dios, yo procuro estar en las cosas de Dios, porque es lo que me edifica y es lo que me ayuda a crecer y a avanzar en su camino. Y vemos como el Señor le sigue diciendo a este hombre. ¿Dónde nos quedamos, Alexander? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado era el instrumento que se usaba para surcar la tierra cuando se iba a sembrar o se iba a limpiar determinado terreno. Ese instrumento, lo que le estaba dando a entender, hablando en un término agrícola, porque era un término que ellos conocían, de que cuando tú decides poner la mano en el arado y decides voy a trabajar, pero de repente te echas para atrás, espiritualmente es una persona que todo lo que Dios le dé lo va a dejar tirado. Es una persona que aunque al momento dijo que sí, cuando venga la situación o cuando simplemente por X o Y va a dejar todo lo que Dios le ha entregado tirado. Entonces es una persona que no tiene a Dios como su prioridad. ¿Y cuántos en estos tiempos han dejado los ministerios? Han dejado congregaciones, han dejado responsabilidades dentro del Evangelio que Dios le ha entregado, lo han dejado tirado. Es una realidad totalmente. ¿Por qué? Porque cuando pusieron la mano en el arado y tomaron la responsabilidad que el Señor le entregó con un gozo, el día siguiente o al tiempo simplemente lo dejaron tirado. Porque su prioridad nunca fue Cristo. Su prioridad no fue el Señor. Simplemente su prioridad fue aceptarlo, lo aceptaron por emoción, por lo que sea, pero no calcularon el costo. Y cada uno de los que está sentado en esta mañana que no ha calculado el costo, todavía estás a tiempo de calcular el costo de la decisión que vas a tomar y de la decisión que ya tomamos. Porque vamos a ser sinceros, muchos tomamos la decisión y no calculamos el costo. Yo no lo calculé y no me da pena decirlo. Para mí servir a Cristo, buscarle era lo más bello y maravilloso que me había sucedido. Porque se supone que en el Evangelio todo era bonito. Pero no calculé el costo porque no conocía de este costo. Pero ya estamos aquí y no me arrepiento. Y tenemos que, iglesia del Señor, los que van a dar el paso de bajar a las aguas, usted tiene que estar claro de esto para que el día de mañana no diga, a mí no se me dijo. Hay un costo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Estás dispuesto a pagar el costo de que te desprecien? De que te digan cosas, que te volviste loco o loca, de que quizás muchas veces te insulten, te hagan hasta cosas injustas, no solamente afuera, inclusive adentro. Porque no todo el que está dentro de una iglesia es siervo de Dios, eso es mentira. La Biblia dice que el Hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios, y no todos dentro de las congregaciones hacen la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo? Cuando nos suceda alguna situación, cuando venga algo adverso a nuestras vidas, recordémonos que nosotros tenemos un contrato con el Señor y que nosotros aceptamos todo lo que ese contrato trajera. El detalle es que la mayoría se quiere quedar con las bendiciones, pero no quiere el precio de esas bendiciones. Que Dios me dé, que Dios me supla, que Dios me añada, sí que es muy bueno eso, pero hay un costo. Cristo dio su vida para hoy en día tener una iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? No somos mejores que Cristo. Él lo dijo, si al árbol verde hacen estas cosas, si a él le hicieron todo lo que le hicieron y le dijeron todo lo que le dijeron, ¿qué cree usted que puede pasar con cada uno de nosotros?
Lo bueno es que el Señor está con nosotros. No te estoy desanimando, no quiero que te eches atrás. Quiero que entiendas que hay un costo y que si estás dispuesto a pagarlo, Dios está dispuesto a ayudarte. Muchos de la multitud se devolvieron. Hubo un momento que Cristo le dijo y la mayoría se fueron y quedaron los discípulos. ¿Se quieren ir también ustedes? Y Él le dijo, y ellos le dijeron, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Hay un costo y tenemos que pagar ese costo si queremos ir al reino de los cielos. Volvemos a Lucas 14, 28. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mira la metáfora que el Señor usa. Algo tan simple y sencillo como todo aquel que va a edificar algo, primero se sienta, calcula los costos, analiza si lo puede hacer o no lo puede hacer. Dios va a empezar a delegar responsabilidades. Dios va a empezar a entregar responsabilidades en este lugar a muchos de los que están aquí. Pero el Señor te dice en esta mañana, calcula el costo, calcúlalo, porque no quiero que después el día de mañana vengas a decir que no se te dijo. Calcula el costo de lo que Dios te va a entregar. Calcula el costo de lo que Dios te va a confirmar. Calcúlalo. Porque así como una persona cuando va a construir lo hace y lo analiza, no lo hagas por emoción. Porque si lo haces por emoción vas a tener consecuencias. Y la consecuencia va a ser que vas a poner la mano en ese arado, en esa responsabilidad de trabajo y luego te vas a ir atrás. Piensa bien lo que Dios te va a entregar, cómo lo vas a recibir. Y quizás ahorita muchos no entiendan, pero cuando el Señor te confirme y el Señor te entregue lo que te va a entregar y a los que ya no lo ha dado, calcula el costo. Porque van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir situaciones difíciles. Pero tienes que mantenerte, te dice el Señor, porque yo te lo estoy diciendo hoy. Yo te seleccioné, yo te escogí, pero te estoy avisando que hay un costo. ¿Lo quieres pagar, mi siervo? ¿Lo quieres pagar, mi sierva? Es tu decisión, porque Dios no nos obliga. Él no te va a agarrar por una mano y te va a obligar a que tú recibas lo que Él te va a entregar. Pero tienes que entender que viene de parte del Señor. Tienes que entender que es Él que te lo está entregando. Que no lo vayas a ver como insignificante, te dice el Señor. Que tiene rato llamándote para que cumplas con lo que Él te ha puesto en tus manos. Pero calcula el costo. Calcula el costo, porque si estás dispuesto, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo. Pero calcula el costo. No vayas a poner la mano en el arado y te vayas a echar atrás, porque no agradará a mi alma, te dice el Señor. Piensa bien lo que vas a hacer. Y en ese lugar donde tú estás se te van a levantar muchas cosas, pero recuerda que hay un costo. Y yo te seleccioné a ti, yo te escogí a ti, porque yo quiero que seas tú. Y punto, porque a mí me place. Basta de excusa. A ninguno de los que estamos aquí el Señor nos ha engañado. A todos nos ha dicho desde el principio la verdad, porque la gloria y la honra sea para Dios. Aquí se nos dice, Dios bendice, Dios ayuda, pero hay luchas, hay pruebas, hay tribulaciones. Hay situaciones que Dios puede permitir en nuestras vidas. Hombres escritos están en la Biblia que pagaron precio por su llamado y eran usados en las manos de Dios y ellos mismos no podían sanarse. ¿Quién eres tú para que le preguntes a Dios por qué padeces eso si aquellos padecieron y Dios los usaba para otros, pero ellos mismos muchos no eran sanados? Porque muchas veces hay cosas que son necesarias que Dios no las deje para que nos acerquemos más a Él y no nos volvamos independientes. Pero aún en medio de eso tenemos que servirle. Aún en medio de eso tenemos que seguir con lo que el Señor nos entregó. Porque ya estamos en esto y no hay vuelta atrás. Porque el que retrocede lo está esperando Satanás, que el Señor lo reprenda. No, pero es que fulano se fue, fulana se fue, y yo he visto gente que se ha apartado y no le pasa nada. Eso crees tú que ellos están bien. Eso crees tú. Tú no sabes cuántos muchos lloran por querer volver a estar aquí y no pueden. Por querer volver a sentir la presencia del Espíritu Santo y no pueden. Y no pueden. Y nosotros que estamos aquí somos privilegiados por lo que el Señor nos ha entregado, Iglesia del Señor. Nunca tomes una decisión por tomarla. Calcula el costo. Porque te da pena con el pastor, no te dé pena. Calcula el costo. No es el pastor, es Dios que te va a entregar. Es Dios el que te va a dar. Pero calcula el costo.
Porque no vayas a decir que no se te dijo. Porque a mí misma el pastor una vez me dijo, esto y esto y esto es así. Y es verdad, esto es así. No se trata de que siempre vamos a recibir rosa. Se trata de entender que hay un precio. Hay un precio que no es de dinero, que no es de bienes, que no es de materiales. Hay un peso espiritual que hay que pagar. Vas a batallar con el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Se te puede meter en el cuarto, te puede levantar al vecino, al amigo, a la misma mamá dentro de la casa, pero eso es parte del precio. Eso es parte del precio que hay que pagar para nosotros poder ser dignos de ese llamado. Y la palabra digno es actos, que estemos aptos para ese llamado que el Señor nos está haciendo, iglesia del Señor. Sí se puede, porque Dios está con nosotros. Sí se puede, porque usted ve a cada uno de los líderes o a cada uno de los hermanos que tienen cierta responsabilidad aquí, y cada quien está padeciendo algo. De una forma o de otra, aquí ninguno está light, pero Dios es el que nos ayuda a entrar por esa puerta y sonreír, porque sabemos que cuando salgamos de ahí nos tiramos de rodillas en nuestra casa, gemimos, lloramos, moqueamos y después salimos como que si nada pasó. Porque si Él nos llamó es porque Él nos va a ayudar. Y así el Señor quiere con cada uno de nosotros. Pero tenemos que calcular el costo, iglesia del Señor. Es tiempo de que calcules el costo. Porque sabes que lo digo responsablemente, muchas personas no han calculado el costo del llamado que tienen encima. Muchos no han calculado el costo de venir a este lugar a buscar de Dios. Se siente bien, siento que algo ha cambiado en mi vida, gloria a Dios. Pero el Señor te dice en esta mañana, hay un costo y está en nosotros seguirlo, amén. ¿Dónde nos quedamos, Alexander? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto a renunciar a todas aquellas cosas que no le agradan a Dios? Ahí no está hablando nada más de lo material, de la casa, del carro. Ahí no está hablando nada más de eso. Si el Señor te dijera hoy, te quieren una obra en Los Teques, un ejemplo, ¿estás dispuesto a renunciar? ¿Estoy dispuesto? Esa es una gran pregunta. Si el Señor te dijera, te quiero para tal fecha porque te quiero llevar mi palabra en tal lugar, ¿estamos dispuestos? Es sabroso decir que vaya Mariceli, amén, gloria a Dios. Ah, Mariceli nada más tiene derecho, nada más tiene esa oportunidad de ir a hacer eso, de aceptar lo que Dios la está mandando a hacer. No, eso es para todos los que estamos aquí. Es para todos, porque somos un cuerpo en Cristo, como dice el hermano. Es una sola iglesia, no son dos, no son tres, no son cuatro. Una sola iglesia. Y si usted hace la voluntad de Dios, usted es iglesia. Y cada uno que haga la voluntad de Dios, somos uno en Cristo Jesús. Sí, estoy dispuesto. ¿Y por qué no sales a ganar almas para Dios? Y esto no es personal, es la verdad. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por el Señor? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar? Si de verdad queremos seguir a Cristo, si de verdad queremos pagar el precio de ese llamado, ¿qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar, iglesia del Señor? Es hora de dejar el confort, es hora de dejar lo relajado que muchos están y comenzar a cumplir con lo que el Señor nos está mandando. No esperemos que el Señor permita algo en nuestras vidas donde nos zarandee, donde nos mueva la mata para que entendamos que el Señor nos está demandando algo. Es tiempo, iglesia del Señor. Es como cuando nuestras madres nos decían algo y te lo decían varias veces de buena manera. Algunas, ¿no? De buena manera. Hasta que llegaba un momento que se colmaba y ¿qué hacían? Paz, 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 paz. ¿Y con qué moral le íbamos a reclamar si ya ella varias veces nos lo había dicho? Entonces, no vengamos a reclamarle a Dios cuando suceda algo y a preguntarnos ¿por qué? Si yo no estoy en adulterio, yo no estoy en fornicación, yo soy una blanca paloma, tengo un aureola en la cabeza. Pero si no le estoy cumpliendo a Dios, va a llegar un momento que Dios me va a cuerear. Porque Dios no es juego. Entonces no puedo profesar lo que yo no voy a vivir. Yo amo a Dios y le sirvo a Dios. No, si yo no estoy obedeciendo a Dios, yo no le estoy sirviendo a Dios. Le estoy sirviendo a medias. Si yo no obedezco lo que Él me está mandando, yo le estoy sirviendo a Dios a medias. No suena agradable, pero es la verdad. Vamos a Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas vosotros sois linaje escogido, no solamente el pueblo de Israel fue seleccionado, también nosotros como iglesia fuimos seleccionados para Dios. Escogido. Si nosotros entendiéramos la magnitud de esa palabra, que dentro de tantas personas Dios nos seleccionó antes de la fundación del mundo, a cada uno de los que estamos aquí, real sacerdocio, nación santa, apartados para Dios, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Para eso lo seleccionó Dios a usted, para que anuncie las virtudes del Señor en su vida, para que anuncie lo que Dios ha hecho, lo que Dios puede hacer en otros. Pero lamentablemente muchos prefieren quedarse en sus hogares. Pero lamentablemente muchos no están cumpliendo para anunciar esas virtudes que Dios, para las que Dios nos llamó a anunciar, iglesia del Señor. No se trata de que yo, Maylin, que quiere que usted se vaya conmigo a predicar por allí, no. Se trata de lo que tú recibiste de gracia, lo des. Y la mayoría no lo estamos dando. No lo estamos dando. Y si algunos lo hacen y no lo hacen con un corazón agradable a Dios, es como que no estuvieras haciendo nada. Porque es posible que el que acepte a Cristo en ese momento se salve, Dios lo reciba, una bendición, y nosotros que fuimos el puente, si no hay un corazón dispuesto, no hicimos nada. Fuimos heraldos, trabajamos para otro. Trabajamos para otro. El mismo Pablo lo dijo. No venga que yo no sea que yo mismo venga a ser heraldo, eliminado. Después de haber ganado tantas almas. No se trata solamente de pararme aquí y llevar un mensaje. No se trata de eso. Se trata de una verdadera relación con Dios, donde estoy dispuesta, con la ayuda de Él, porque solo no podemos pagar el costo de ese llamado. No pretendamos llegar al cielo sin pasar ningún padecimiento. Basta, mujer, de que llores tanto, no llores tanto. Si es parte del proceso y es parte del llamado, porque Dios no trabaja con sentimientos. Si Dios se moviera por emociones, no estuviéramos nosotros aquí. Nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios y todo nos da tristeza, y todo nos da lloradera, y todo nos da una cosa. No, se trata de que nos movamos en la voluntad de Dios. Está bien, somos humanos, hay cosas que nos duelen, pero preguntémonos primero si eso que me está haciendo llorar es la voluntad de Dios. Si eso es la voluntad de Dios, aunque yo llore y patalee, tengo que aceptarla. Aunque ese ser querido yo lo adore, tengo que aceptarlo. Porque eso es parte del precio del llamado. No puedo apegarme a mi hija, no puedo apegarme a mi hermano, a mi hermana, no puedo. Yo amo a mi hija, es mi única hija. Pero yo entendí hace tiempo que yo no puedo apegarme a mi hija. Si usted avanza, hija, gloria a Dios, y si no, a mí me toca orar por ti. Pero tú no serás el impedimento para yo seguir. Porque el que me levantó a mí fue Cristo. A mí no me levantó Juan, ni Pedro, ni Ruperto. A mí me levantó Cristo como lo levantó a usted. Entonces deje de estar pegado a la falda. Deje de estar pegado a su familia. Deje de estar pegado. Hay personas aquí que están tan apegados a sus seres queridos que le están robando el lugar a Dios. Y Dios trataba conmigo en mi mesita especial donde yo me siento. Y es verdad. No hay una prioridad, mi sierva, de Él, de muchos hacia mí. No la hay, no la hay, no la hay. Me quieren seguir, pero no quieren pagar el costo que trae el seguirme. Quieren ser usados, pero no quieren pagar el costo de la búsqueda. Hay un precio que es búsqueda. ¿Usted cree que es fácil durar toda una noche despierto, orando o leyendo Biblia? Cuando tu carne quiere dormir. ¿Usted cree que es fácil? ¿Desde cuándo no le dedicas una noche a Dios? Pero es que yo vengo a vigilar cada 15 días. Eso no es excusa. Eso no es excusa. Porque muchos en el mundo no hacían vigilia, pero iban a rumba hasta 2 o 3 veces a la semana. Y así mismo se iban a trabajar. Entonces no hay excusa, iglesia del Señor. Dios quiere prioridad. Y la batalla que nosotros estamos peleando espiritualmente, porque el enemigo está molesto. Porque no quiere las bendiciones que vienen para nuestras vidas y para la obra. Y si nosotros no nos ponemos a la brecha con el Señor, las consecuencias las vamos a vivir, somos nosotros. Hay un precio que es el precio de la búsqueda.
Pero la mayoría de las personas no quieren pagar ese precio. Quieren venir a la congregación y que Dios use a la persona que está aquí y le dé todo lo que ellos necesitan. Recibe fuerza, recibe amor, recibe. No funciona así. Hay un precio de búsqueda. Hay un precio de búsqueda y ese precio genera esfuerzo. Porque si al siguiente día te tienes que parar porque tienes que irte a laborar, no es fácil estar en un empleo, casi durmiéndote, pero hay una victoria, hay una bendición espiritual que tú vienes de librar en la madrugada. Entonces, pocos son los que se están parando de madrugada a buscar a Dios con un corazón sincero. Hay demasiadas oraciones repetitivas. ¿Por qué? Porque no salen de un corazón genuino. ¿Sabes? La oración de madrugada, te lo digo a ti, no es obligatoria. Es parte de nuestro devocional con Dios. Pero no como algo robótico, no. Tiene que ser genuino. Genuino. ¿Qué es lo que nos está pasando, iglesia del Señor? Que hemos dejado de que Dios sea nuestra prioridad. ¿Qué es lo que nos está pasando, iglesia del Señor? Que a muchos ya no nos importan las almas. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuántos aquí no nos hemos quedado en su casa pudiendo venir? ¿Cuántos aquí no hemos hecho otras actividades que pueden esperar, pudiendo nosotros agradar a Dios? Porque es a Dios, no es a mí, no es al líder, es a Dios. Lo bien que se siente que usted fue, cumplió y después hizo lo que tenía que hacer. Pero eso es para el que está dispuesto a pagar el precio. Que si es de irte sin comer, te vas sin comer a hacer la obra. Eso es el que está dispuesto. Tienes un dolor, pero puede caminar, usted se va a hacer la obra. Y tengo base para decir lo que estoy diciendo. Usted se puede ir perfectamente a hacer la obra. Y Dios se glorifica, y si a él no le place suplirte nada, bueno, usted se come su arroz solo, su pasta sola, pero usted hizo la obra. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Pero la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. ¿Desde cuándo no buscas al Señor como el Señor quiere? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Por eso es que hoy en día no se ve unción, no se ve palabra fresca, no se ve casi milagro, porque no hay búsqueda. No hay búsqueda y Dios no bendice a flojo, iglesia del Señor. Si usted va a un empleo, usted no hace nada, usted no le van a pagar, lo van a despedir. ¿Es o no es? Es así. Si yo voy a dar clase y yo me siento todo el día en el escritorio y los muchachos brincando y saltando, a mí no me... ¿Qué va a hacer la directora? No, usted no me sirve. Hace su carta, finicación de contrato y ya, me despide. Y si en lo secular es así, ¿cuánto más no es en las cosas de Dios? Yo no puedo venir a recibir de lo que yo me he trabajado. El Señor lo dijo en su palabra, que cuando oramos en secreto, Él recompensa en público. Y parte de las recompensas en público que se ganan cuando buscamos a Dios en secreto, es todas esas cosas. Cómo el Señor puede usarte, cómo el Señor puede darte unción, cómo el Señor puede darte muchas cosas. Porque unción no es dar gritos, eso no es unción. Hay gente que Dios la usa así, gloria a Dios. Pero unción no es dar gritos. Poder no es dar gritos. Eso no se ve, pero para eso hay un precio. Usted no sabe cuánto de los que están aquí están de medianoche luchando con el enemigo, luchando en su casa y pasando tantas cosas. Y negarnos a nosotros mismos, parte de otro precio, negarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos? ¿Dónde nos quedamos, Alexander? El 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay una batalla, iglesia del Señor, y eso es parte del precio. Porque dice los deseos que batallan con nuestra alma, porque acuérdense que en el alma se guardan las emociones, se guardan los deseos, ahí se guarda todo. Y hay una batalla constante. Él dice, os ruego. Mira la expresión que usa el apóstol, os ruego, hermano. Y es lo que el Señor quiere en esta mañana. Eso que te está asediando, eso que tú sientes que no puedes más, tienes que pagar el precio de luchar contra eso. Porque Dios te hizo nueva criatura. Dios te hizo a ti, me hizo a mí nueva criatura. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha ido quitando muchas cosas, muchas. ¿Y acaso que esta iglesia no se la había quitado? Claro que le había quitado muchas cosas. Claro que sí, pero aún así el apóstol le sigue hincapié de que ellos tenían que batallar como peregrinos, porque se supone que nos estamos preparando para una vida eterna. Y para el cielo no hay mudanza. Y usted dirá, ¿mudanza de qué? De pecado. No hay mudanza de pecado para allá. Todo allá es santo. Y lo que estamos haciendo aquí es una preparación.
Y las dos cosas que van a prevalecer, que es el amor y la alabanza, en la eternidad, nosotros tenemos que santificarnos y apartarnos de una vez por todas. Decimos somos peregrinos, pero nos comportamos como peregrinos. Al contrario, a veces nos agarramos, nos apegamos a la casa, a los bienes, a las cosas que tenemos, no lo queremos soltar. Decimos que somos peregrinos, y peregrino obviamente es alguien que está un determinado tiempo en un lugar. Nosotros estamos en un determinado tiempo aquí, no sabemos qué tiempo, yo estoy aquí, no sé mañana. Mi fe es irme en el arrebatamiento, pero Dios es el que conoce si yo soy una de las que se va o soy una de las que Él va a llamar a su presencia antes. El punto es que cuando Él me llame, yo esté lista espiritualmente. Si llegara el arrebatamiento ahorita, ¿será que nosotros estamos aptos para irnos con el Señor? ¿Será que Dios ha sido nuestra prioridad y Él nos viene a buscar ahorita y volamos en el arrebatamiento? Vamos a ser sinceros, iglesia del Señor. Esto no se trata de engañarnos, esto no se trata de ponernos caretas, esto se trata de ser sinceros con Dios. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto tenemos que mejorar? Pongámoslo por obra. Pero no quiera que va a ser así. Bueno, a mí me gustaba decir vulgaridades, un ejemplo. Bueno, ya yo mañana estoy lista. No, hay una batalla. Hay una batalla. Entonces el enemigo te va a poner a alguien de que te diga tremenda palabrota para que tú le respondas, que es lo que es la mía también. No. Entonces donde te debes recordar de que no, te frena. Escrito está, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Pero muchas veces todavía no han terminado de decir la palabra y ya, cálmate, no era eso lo que te iba a decir, ya uno soltó cosas que no debía soltar. Es una lucha, es una batalla que tenemos que librar cada día, pero queda en nosotros. Yo meditaba hoy y decía, Señor, usted nos habla a través del pastor, a través de líderes que vienen, a través de muchas personas. 1 hora, 45 minutos de predicación, pero ¿qué tanto absorbemos nosotros de eso? ¿De qué vale que yo te dé 10 versículos? ¿De qué vale que yo te desglose 8, 5, 20? Si al final no retienes lo que el Señor quiere depositar en ti. ¿De qué vale que el pastor me dé a mí, me nutra de lo que Él me quiere, de que el Señor me quiera nutrir a través de Él, de su palabra, sea exhortación o consolación? Si al final yo no voy a retener eso. Y por eso no se produce el cambio. Porque no estamos reteniendo el alimento sólido. Estamos reteniendo lo que nosotros queremos retener. Y esto no funciona así. Y si yo retengo lo que yo quiero retener, no estoy dispuesta a pagar el precio. No estoy dispuesta a pagar el precio. Porque hay una persona que esa cercanía que estás teniendo en ese lugar no te va a traer nada bueno. No te va a traer nada bueno. Porque el enemigo te está haciendo así, la vueltica, la vueltica, la vueltica. Y si te vuelves a caer, difícilmente te vas a poder levantar. Difícilmente te vas a poder levantar. La mayoría o muchos de los que estamos aquí tenemos los padres de nuestros hijos o las madres de nuestros hijos. Hay un respeto, hay un buen trato, pero hay un margen. Y si tú dejas que el enemigo rompa ese margen, vas a caer. Y si caes, ¿por qué? Porque sabes que está mal y lo sigues haciendo. Porque en tu corazón no está pagar el precio de seguir a Dios. No está. Pero si caes, Dios te guarde, ojalá y no vayas a caer. Difícilmente te vas a poder levantar. Estamos en los últimos tiempos, iglesia del Señor, donde tenemos que volver a la senda antigua de humillación, de oración, de búsqueda. Y la iglesia no quiere hacer eso. La iglesia quiere llegar, pasar tantas horas en el internet, pasar tantas horas de repente viendo un programa, pero no buscan, no escudriñan, no leen, no leemos nada. Puedo pasar hasta las 2 de la mañana echando chistes, pero no paso hasta las 2 de la mañana hablando con mi Señor. ¿Qué estamos haciendo, iglesia del Señor? No estamos pagando el precio. Queremos el confort, queremos la comodidad. Dios me conoce, me dijo alguien, claro que te conoce. Y por cuanto te conoce y me conoce a mí, Él sabe que somos flojos y que no estamos haciendo las cosas como Él quiere. Y no le gustó, se molestó. Porque esa persona dice que cuando viene, la palabra le cae a palo. Pero Dios me conoce, sí, Dios te conoce, Dios nos conoce. Dios nos conoce, pero eso no es culpa mía, eso no es culpa del pastor. Esa es la palabra. Usted agarra, como dice el pastor, le arranca la hoja y deja los versículos que hablan de pura bendiciones. Y listo. Y ante Dios conta que, como dice el pastor, que eso su Biblia no lo tenía. Pero eso es la palabra. ¿De qué vale que nos hablen lisonja? Porque el ser humano es tan tremendo que aunque le hablen bonito, igualito se porta mal. Pero si el Señor lo cuerea, el Señor es malo. Y si el Señor te habla bonito, entonces ¿qué queremos? Somos demasiado inconformes. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, 1, 8. ¿Qué pasaba en la iglesia de Tesalónica? Pablo se encontraba en Corinto y le llegan reportes a Pablo de esta iglesia. Algunos historiadores dicen que a través de Timoteo le llegó el reporte.
ya que Pablo se encontraba con Silas y con Timoteo en Corinto y a través de ellos le llegaron los reportes de esta iglesia. Una iglesia joven, una iglesia que verdaderamente estaba rodeada de demasiado paganismo e inmundicias. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vuestra voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Una iglesia joven a la que el apóstol le manda esta carta. ¿Por qué? Porque en esa iglesia, tanto como habían gentiles que estaban recién convertidos, había una lucha constante. ¿Por qué? Porque para el sistema romano, la fornicación, el adulterio era algo normal. Entonces, estos hermanos venían de un estilo de vida, luchando con diferentes situaciones, y Pablo se entera de lo que estaba pasando en esta iglesia joven en el sentido que era una iglesia nueva en esta iglesia, personas que no tenían un conocimiento amplio en la palabra, y Pablo decide enviarle esta carta a través de Timoteo, y le dice a ellos que sepan tener su propia mujer, refiriéndose a lo que no hicieran lo mismo que hacen los demás. Y entre las cosas que Pablo le menciona a ellos, le habla de que fuimos llamados a santificación. Mira, es necesario que entiendan que ustedes fueron apartados, que ustedes no son iguales a ellos, ustedes en otro tiempo eran, ahora ya no son. Y así somos cada uno de nosotros. Y también le dice que si alguno rechaza esto, también le habla que en él está el Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo? Mira, lo que yo estoy diciendo no es por mi propia cuenta. Lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo me está mandando a que te los escriba. Si alguno no lo quiere recibir, sepa que en mí mora el Espíritu Santo. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo a ellos. Y es lo que tenemos que decir nosotros, usted como predicador de la palabra, cuando Dios lo mande a dar un mensaje. Si lo reciben, gloria a Dios. Y si no lo reciben, sepa usted que si a usted lo mandó fue Dios a través de su Espíritu Santo, haya los demás si no lo quieren recibir. Porque a veces perdemos mucho tiempo en que van a decir, ay, yo vivía así antes. No, si el Señor me mandó, mi trabajo es esforzarme a vivirlo y cumplir con lo que Él me mande. Ni más ni menos. Si me da 4 versículos son 4, si me da 5 son 5, si me dan 3 son 3. Porque me lo ha dicho varias veces y me mantengo en ese margen, tal cual como te lo doy. Y así me he procurado mantenerme. Ni poner mucho, ni poner exactamente como se me da. Si nosotros recibimos la palabra del Señor, gloria a Dios. Y si no la recibimos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero que entendamos que fuimos llamados a santificación, a apartarnos. ¿De qué te estás apartando? ¿De qué te estás apartando? No es que no trates con el inconverso, es que no te comportes como el inconverso. Cuando un hijo de Dios se comporta como un hijo de Dios, el inconverso hasta le da pena decir grosería delante de él. Hay muchos que al momento lo dicen, pero llega un momento como que Dios mismo trata con ellos y el inconverso se cohíbe por respeto a ese hijo de Dios que está allí. Pero si ese hijo de Dios se comporta igual, ¿qué respeto le voy a tener yo a él? ¿Qué van a decir? Vulgarmente, eso es un diablo. Eso es lo que dice mucha gente. A mí me han hablado así de personas. Fulana, fulano, de otras personas, obviamente, en el campo donde yo más que todo me manejo. ¿Por qué? Porque el testimonio que está dando no es como un testimonio de un escogido. Un escogido camina diferente, habla diferente, se mueve diferente, predica diferente. Todo lo hace diferente al del mundo. Todo lo hace diferente al que está dentro pero que no está viviendo la palabra. Porque fuimos llamados, porque nos estamos separando, porque nos estamos apartando. Y cada vez que haces el esfuerzo y que yo hago el esfuerzo de apartarme del pecado, eso a Dios le agrada.
A Dios le agrada cuando Él ve, mi hija ya no quiere seguir chismeando. Mi hija, mira, se apartó. Mi hija no dijo grosería. Mi hijo dejó la autoexploración. Mi hijo dejó la pornografía. Mi hijo dejó esto, dejó esto. A Dios le agrada. Ay, hermana, ¿por qué dice eso? Porque todavía hay gente en el pueblo de Dios atados a todas estas cosas. Y lo digo con toda responsabilidad. Atados a un deseo carnal que no los deja vivir en paz. Porque tu problema no es la carne, tu problema es que no has tomado la decisión de pagar el precio de negarte a ti mismo y a tus deseos. Ese es tu problema. Porque también fue el mío una vez y el de muchos aquí, a menos que la persona haya tenido un don de continencia. De resto, todos de alguna forma u otra han padecido pues ese tipo de situación. Pero cuando decidimos servirle a Dios y someter esta carne a Dios, el Señor se glorifica a través de nosotros. No se trata de apariencia, se trata de vivir la realidad. ¿De qué realmente te estás apartando? Porque la Biblia dice en Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar. Yo no te puedo ver, pero Dios te ve. Yo no te puedo ver. Usted no me puede ver a mí, pero Dios me ve. Dios sabe lo que hago en el baño, Dios sabe lo que hago en mi cuarto, Dios sabe lo que hago en la sala. Dios lo ve todo. Cómo trato a mi hogar, mi familia, cómo soy. Dios lo ve todo. Todo lo ve Dios. Entonces no se trata de aparentar que me estoy apartando, como pasaba con el apóstol, que cuando estaba aquí aparentaba con los gentiles y cuando estaba aquí aparentaba con los judíos. No se trata de eso. Se trata de que seamos una sola cara. Porque queremos agradar es a Dios. Y nos estamos apartando de las inmundicias es para agradar a Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo orando por sus discípulos. Y le dice a Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Parece como un trabalengua, ¿verdad? Como que, bueno, pero como que no tiene mucho sentido, sí tiene. Porque lo que Él le estaba pidiendo al Padre es que ellos puedan apartarse de las cosas que a ti no te agradan a través de tu palabra. Porque la que nos guía, nos instruye y nos dice a nosotros qué debemos hacer y qué no es agradable a Dios es su palabra. Por eso le dice, porque tu palabra es verdad. La única que nos liberta a nosotros es la palabra. Si a usted no lo cambia la palabra, a usted no lo cambia nada, hermano, ni a mí. Porque esa es la que nos confronta. Y si Cristo dijo, santifícalos en tu palabra, es porque la que nos santifica a nosotros, Dios, a través es de su palabra. A través de ella. ¿Y por qué, hermana? Porque estamos hablando de que ese término de santificarse también es separar, apartarse. Y la que nos dice ¿qué debemos apartarnos? Es la palabra. Es la palabra. ¿De qué tenemos que nosotros apartarnos? Nos lo dice la palabra. ¿Pero por qué se lo pidió al Padre? Porque Él sabía que ellos solos no iban a poder. Usted ve un inconverso que lee la Biblia y no entiende ni la A por la redonda. Usted ve un inconverso que agarra la Biblia, quiere vivir y no va a poder. Porque no tiene el que lo ayuda, que es el Espíritu Santo que tiene usted y que tengo yo. Que es tan bueno, maravilloso y tan poderoso que cuando lo hacemos mal nos redarguye. Pero aún así hay personas que son extremadamente sin vergüenzas, que no tienen vergüenza, porque eso es lo que significa esa palabra, con Dios. Y aunque el Espíritu lo redarguye, ellos siguen haciendo lo malo. Les trae hasta versículos bíblicos a la mente, pero ellos apartan eso y van y hacen lo malo. Porque ellos no se están santificando en la verdad. Ellos no se están apartando como me dice la palabra del Señor. Y esa es la realidad de estos tiempos. Vamos a hacernos un análisis de qué realmente nos estamos apartando nosotros. Y si realmente estamos pagando ese precio de santificarnos, de buscar y de apartarnos, de negarnos a nosotros mismos de tantas cosas que a Dios no le agrada. Porque si nos negamos a nosotros mismos, entonces ¿por qué quiero sacar los 5 ministerios cuando me hacen molestar? Todavía hay personas así, que cuando se molestan quieren sacar los 5 ministerios. Estos son los 5 ministerios. Quieren golpear a la otra persona. Entonces no me estoy negando a mí misma. Porque la que lo quiere golpear es mi vieja mujer, ¿verdad? Que le quiere dar 5 galletas y sentarlo en el piso. Pero la nueva en Cristo me dice no. Entonces yo me niego a ese deseo de golpearlo para hacer la voluntad de Dios que me dice que no debo hacerlo. Yo me niego a insultarlo, aunque él me insulte, porque Dios me dice que no debo hacerlo. Que aunque me haga mal, mi deber es hacerle bien. Porque la vieja mujer quiere pagarle el mal que él me está haciendo, pero la nueva, el Espíritu Santo que vive en mí, me está diciendo, recuerda, la Biblia te lo dice, no pague mal por mal, pague el mal con el bien. Entonces uno, sí, Señor. Pero si yo no quiero obedecerlo, yo hago lo contrario. Al final siempre será una decisión de nosotros.
Vamos a ir finalizando con Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos por parte. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa palabra coheredero es participante en común de una herencia. Es decir, si nosotros somos hijos, en el reino de los cielos, vamos a participar de la herencia juntamente con Cristo allá arriba con la vida eterna, ¿sí? Pero hay algo aquí muy importante. Si es que padecemos juntamente con Él. Y esa palabra padecer, experimentar dolor, juntamente de la misma clase o persecución o compartir el mismo sufrimiento. Somos coherederos. Si es, mire esa palabra, si es que padecemos juntamente con Cristo, entonces yo vuelvo y pregunto, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de ser escogidos? Hay una herencia indiscutible, pero hay un precio. Si es que padecemos, es decir, ¿estás dispuesto a experimentar dolor? ¿Estás dispuesto a sufrir? Yo me lo he preguntado. Los discípulos fueron usados extraordinariamente. Sobre ellos se edificó la iglesia y casi todos, excepto Juan, según la historia, dieron su vida. Ahora entienden cuando el pastor nos ha dicho que él estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Y eso es bíblico. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar y a pagar por el Señor? Por esa herencia que nos espera en el reino de los cielos. Si es que padecemos, o sea, si somos capaces de pagar el precio del dolor, el sufrimiento, como Cristo sufrió, vamos a heredar el reino de los cielos. Pero si no estamos dispuestos a pagar el precio, no nos engañemos. Ahora entendí por qué a muchas personas que son escogidas, Dios se las lleva antes. Porque Dios sabe que no van a pagar el precio. Y antes que se pierda, Él prefiere recogerlos antes de la tierra. Otros, porque ya Dios tenía en sus planes que simplemente ellos no iban a ser parte del lote que se iban en el arrebatamiento. Pero muchos es porque no iban a pagar el precio. ¿Pero por qué? Si todo parecía ir bien, y yo creía, yo creía, pero la última palabra la tiene el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que es omnisciente, omnipresente. A simple vista yo veo, pero el que conoce que esa persona no va a pagar el precio es Él. Y como lo que el Padre les dio, ninguno perdió, excepto que estaba predestinado para perdición, que fue Judas, así mismo es en estos tiempos, los que son de Cristo, Dios no los pierde, Dios los recoge antes de la tierra. Esa es la realidad, iglesia del Señor. Pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio del sufrimiento? ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es fácil ir a un hospital y decirle a alguien? No es fácil, pero en el sentido de que es más llevadero decirle a alguien, Dios te ayuda, hay un Cristo vivo, hay un Dios poderoso, y a uno nunca le ha picado un zancudo. Eso lo dice cualquiera, pero no es el mismo fundamento cuando una vez estuviste en una cama, o estuvimos, me incluyo, que se te iba el aire, que no podíamos respirar, y poderle decir, sí se puede, porque Dios me levantó, porque Dios me ayudó. Porque hay una fe, porque ya lo viviste, porque hay una vivencia. Pero lo decimos cuando nos toca vivirlo, entonces no estamos dispuestos a padecer dolor. Queremos que todos nos amen, queremos que todos nos adoren, queremos que todos nos quieran. Pobrecito yo, pero ¿por qué yo? Usted es un escogido, iglesia del Señor. Y cuando somos escogidos, hasta nuestros propios padres, Dios puede permitirnos que se nos levanten, que nos digan cosas, que nos hagan cosas. Y uno dice, Señor, ¿por qué si yo me porto bien con ellos? Porque tú eres escogido, tú no eres igual que todo el mundo. Y como tú no eres igual que todo el mundo, el enemigo va a levantar personas para hacerte desviar del propósito de Dios, para que te sientas mal. Tu trabajo es vivir la palabra. Que ellos te digan lo que te digan, vívela. Si te insultan, no le devuelvas las mismas palabras, porque tú sé qué testimonio estás dando. No dejes que tu corazón se contamine, aunque te digan lo que te digan. Pero como tú estás dispuesto a pagar el precio, entonces acuérdate de esto. Que el que está dispuesto a pagar el precio para ser heredero en el reino de los cielos va a padecer. Vamos a padecer. Aquí ninguno se escapa de eso si estamos dispuestos a pagar el precio. Porque usted cree que el Señor dijo que Él no nos dio espíritu de cobardía, porque hay que tener espíritu de valentía para aguantar la pela con todo lo que a nosotros se nos viene. No es fácil, pero hay un Dios que está con nosotros. Y si Él ve la sinceridad de que queremos servirle, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Pero grábese esto. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Ahí está la palabra. Si quiere lo puede buscar en la concordancia Strong.
lo puede buscar en griego, en el idioma que se escribió romano, y busque esa palabra padecer, para que usted vea que no soy yo la que le estoy cayendo a cuentos aquí. Es sufrimiento en común, como lo tuvo Cristo. Cristo sufrió hasta emocionalmente, porque cuando Cristo llora, porque él ya se iba, porque Jerusalén no creía, Cristo sentía dolor de la incredulidad de su pueblo, que a pesar del esfuerzo que él iba a hacer por ellos seguían igualitos sin creer, y seguían esperando al fulano libertador político, cuando Cristo no vino a eso. Cristo vino a libertarlos espiritualmente y a rescatarnos a nosotros. Entonces, iglesia del Señor, entiende de una vez por todas que usted es un escogido. Entendamos de una vez por todas que usted es un seleccionado, que usted no es cualquier grano por ahí de los chinos verdes, no, usted es de la mejor marca, usted es de la marca celestial. Que el enemigo nos quiera meter otra cosa en la mente, a todos nos pasa, que el Señor te reprenda. A mí Cristo me escogió, y si Cristo me escogió, entonces yo tengo un valor, y yo con Cristo puedo, sin Él no, pero con Él yo puedo. Yo puedo, porque yo también quiero ser heredera del reino de los cielos. Pero aquí está el requisito, ya sabemos. Si es que padecemos. Porque dice si es, porque no todos están dispuestos a padecer. Por eso es que llegan 1000 y se quedan 50. Por eso es que llegan 50, se queda 1 o se quedan 2. Porque Dios conoce el corazón de los que están dispuestos a pagar el precio. Mira, el que está dispuesto a pagar el precio, así se tenga que ir caminando, se va caminando. Así se tenga que venir sin comer, se viene sin comer. Ese es el que está dispuesto a pagar el precio. Y no es que le va a decir a todo el mundo, hermano, no he comido. Ay, no aguanto el estómago, lo tengo pegado en el espinazo. No, sonríe como si nada. Pasamos por esa puerta como si nada pasó. Y usted puede, amén, amén, vámonos. Y las tripas sonando, no. Pero el que todo lo ve sabe, mi siervo está dispuesto a pagar el precio por mí. Y Dios puede permitir, como lo dije hace rato, que no te quede nada, que no te llegue nada a la casa, para ver si tú vas a seguir haciendo la obra a sí mismo. Porque todo escogido tiene que ser probado. Vamos a finalizar con Lucas 6:17, 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hasta el 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dice que pasó la noche orando. Otro precio que la mayoría del creyente ahorita no quiere pagar: oración. ¿Creen que orar es, lleno, Señor, nada más 5 minutos y listo? Y no le dedican una devoción, un tiempo a Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se iba a orar de noche y pasaba la noche orando, ¿cuánto más nosotros, que era perfecto, santo, no tenía pecado? ¿Cuánto más nosotros, que tenemos miles y miles de fallas y errores? Pero la iglesia en estos tiempos, la mayoría no quiere orar. Yo recordaba en estos días con alguien, cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que los creyentes en ese tiempo, ellos se vestían así con sus faldas largotas y esas mujeres con esgreñadas y todo eso. Pero a pesar de eso, se movía el poder de Dios. Mira, esa gente andaban con unas Biblias así debajo del brazo y metidos con Dios, y yo no veía que la gente se apartaba como ahora. Ahora la gente se aparta hasta porque usted no le da la mano. Ahora la gente se aparta hasta porque usted de repente iba pensando en Juan, en Pedro, y no lo vio, y ya dice que usted no lo saludó. Y la gente se aparta. Entonces esa gente nunca tuvieron su mirada en el Señor. Tuvieron la mirada en los que estaban aquí, en los que le predicaron la palabra, pero no en el Señor. Y se movía el poder de Dios porque estaban todavía en ese tiempo en la senda antigua. Y se movía la santidad de Dios fuertemente. Y yo analizaba en estos días eso con alguien, gente de oración, cultos tremendos en las calles. Que estamos en un tiempo que Dios tiene su iglesia en 4 paredes para que se le enseñe, se le disipule. Pero es que el mismo fuego, el mismo poder tiene que haber en cada uno de nosotros conforme a Dios le plazca repartirlo. Así sea aquí adentro, que el que venga aquí, como la gloria y honra sea para Dios, hoy quede libre. Porque se supone que en nosotros está morando el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero eso es a través de la oración y la búsqueda. Eso nada más no es para Juan ni para Pedro, eso es para todos. Porque Dios le dio ese poder a toda la iglesia, no nada más se lo dio a Pedro, no nada más se lo dio no, se lo dio para toda la iglesia. Y mientras que esté el Espíritu Santo, eso está vigente, porque son necesarios para nosotros, son herramientas para trabajarle a Dios. Y Cristo oraba, nosotros no queremos orar, porque a veces queremos comportarnos como que si no lo sabemos todo, y no sabemos nada. Necesitamos orar, necesitamos volver a la oración ferviente, a la oración sincera para con Dios. Usted no necesita mucho prólogo, usted lo que tiene es que hablarle a Dios con un corazón sincero y listo. Señor, te voy a dedicar estas horas a ti, esta noche a ti. Cristo lo hacía.
Y antes de tomar la decisión de escoger a los discípulos, se fue a orar. Y él podía decir, porque él ya sabía de antemano quiénes eran los discípulos que Dios le había establecido para él. Pero aún así pasó la noche orando y después salió y los escogió. Muchas veces tomamos decisiones y ni siquiera oramos, porque asumimos y creemos que está bien. Y no se trata de lo que usted asuma o lo que yo asuma, se trata de lo que realmente Dios está diciendo allá arriba. Pero como no me voy a la oración porque creo que está bien, porque todo parece bien, cuando tomo la decisión y las cosas no salen como parecían que iban a salir bien, entonces ahí empiezo a buscar el auxilio de Dios. Tenemos que volver, iglesia del Señor. Pagar el precio de orar. De orar no es fácil porque la carne quiere dormir, pero el Espíritu nos insta a que oremos. Yo creo que todos hemos sentido que de repente estamos en su casa y usted siente adentro, algo le dice, ve y ora, ve y ora, ve y ora, ve y ora, y usted va y ora. Pero Dios todo el tiempo no te va a decir que ore. Usted sabe que necesita comunicación con su Padre. Yo sé que necesito comunicación con mi Padre. Yo tengo que mantener esa búsqueda con el Señor. De la oración casi no se está orando en muchos lugares. Muchas congregaciones, muchas personas individualmente como iglesia no tienen una vida de oración. Y por eso hay muchas cosas que no vemos en nuestra vida, iglesia del Señor. Es tiempo, iglesia del Señor, de que reflexionemos sobre esto. No es palo, no es simplemente la verdad. Decidamos los que aún no han decidido. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde.